varios años fue directora de un proyecto bastante grande de la cooperación suiza, ¿no? Nos va a presentar un día las experiencias de derechos empresariales. ¿No? Ella está ahora a cargo de otro proyecto de una entidad privada suiza también. Y bueno, le agradecemos, ¿no?, a Carola por aportarnos con compartir una experiencia concreta de la asociatividad, en este caso vinculada con el impulso a las redes empresariales en zonas rurales. Vamos a pasar lista. Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias al profesor Julio Gamero por invitarme. Vengo a ese curso, por lo menos la segunda, ese curso. Antes he venido al diplomado de desarrollo local. Bueno, como les ha comentado, yo soy Carla Mesa, soy economista de esta misma universidad. Y durante 7 años tuve en mi cargo un proyecto de la cooperación suiza, de COSUDE, que promovía la asociatividad de pequeños productores, ¿no? Y se enfocó la mayor parte del trabajo en zonas rurales. Eso fue, digamos, una decisión porque el marco, digamos, objetivos estratégicos de la cooperación suiza era trabajar por promover las zonas con mayores índices de pobreza. Y entonces en las zonas rurales era donde mayor proporción encontrábamos de pobreza en el país. Esto empezó en el año 2005. Un poco para mostrarles cuál era el contexto en ese año, ¿no? En primer lugar, identificamos que había un problema de estructura, ¿no?, del conjunto. Esto es válido en realidad para todo el sector de micro y pequeñas empresas, o sea, una estructura empresarial asimétrica, donde hay una gran cantidad, y eso se mantiene en realidad, no ha sido autorizado, pero sospecho que no lo había financiado, donde hay una gran cantidad de empleo que está en las microempresas y donde las pequeñas empresas son proporcionalmente un grupo, un estrato en el cual el empleo es menor, la mediana empresa igual, y la gran empresa, si bien proporcionalmente tiene un porcentaje mayor, no llega, digamos, a cubrir lo que podría ser una estructura más o menos, digamos, equivalente de acuerdo al número de empresas que conforman cada uno de estos estratos. Entonces, lo que tenemos es muchas microempresas, ¿no?, que son las que absorben la mayor parte del empleo, y digamos una forma de esta en la cual la pequeña empresa y la mediana empresa no llegan de lejos a cubrir, digamos, lo que les correspondería para poder tener, acercarse a esta misma donde idealmente podría verse reflejado desde un empleo. Entonces, ¿qué sucede? Que es muy difícil, ¿no?, que estas microempresas puedan articularse en medianas o grandes empresas, pensando en cadenas de valor, en cadenas donde la articulación en el mercado pueda generar, jalar a las más pequeñas, ¿no? Y más bien tenemos muchas microempresas que están trabajando de forma aislada, ¿no?
Entonces, ahí están los porcentajes para las estadísticas del Ministerio de Trabajo en el año 2006. Teníamos 98% de microempresas, ¿no? Con más de 3 millones, y en cambio las pequeñas empresas eran apenas 1.74%. Estas estadísticas en realidad después se han ajustado, porque en ese momento las estadísticas del Ministerio de Trabajo incluían todos los sectores, ¿no? Después han separado lo que es propiamente microempresas de sectores, de otros sectores y no el agropecuario, y entonces estos porcentajes han variado. Pero en ese momento el tema de la asociatividad, la promoción de la asociatividad estaba, y la dirección de micro y pequeña empresa estaba en ese trabajo y iban trabajando con esas estadísticas. Entonces, por eso se las presento, porque fue, digamos, el marco en el cual se diseñó el proyecto. Por otro lado, así como hay muchas microempresas, ¿no? Hay una demanda insatisfecha de las grandes y las medianas empresas que quisieran articularse, ¿no? Tener proveedores de los más pequeños, pero no hay forma que puedan articularse verticalmente, que puedan articularse a los más pequeños, porque es difícil eso, ¿no? Bueno, los porcentajes entonces de la mediana empresa es aún menor, 0.37, 0.36, y entonces, ¿qué cosa es lo que, al tener ese contexto, qué cosa es lo que nosotros nos proponíamos? Nos proponíamos mirar esa base, ¿no? ese grupo de microempresas, y poder, con estrategias de asociatividad, poder ir, digamos, subiendo, creando, fomentando la creación de empresas que pudieran ir cada vez creciendo, ¿no? Eso lo vamos a ver después. No necesariamente es el único objetivo o la única alternativa cuando promovemos asociatividad entre microempresas, pero sí era una de las salidas que pueden, con un suficiente, digamos, respaldo y políticas adecuadas, poder ir entonces a partir de la asociatividad horizontal y fomentando la creación de empresas. Bueno, otro tema que había que tener muy en cuenta era el tema de la productividad. Eso lo hemos visto en otros cursos. Aquí tenemos datos de un estudio de Chacaltana. Vemos, pues, no solamente que son muchas, sino que las diferencias son muy grandes, ¿no? O sea, tenemos microempresas que producto por trabajador arrojan más o menos $3.150 por trabajador versus la gran empresa en este estudio que arroja una productividad de $48.000 por trabajador. Por otro lado, lo que ya les adelantaba, dentro de este universo de empresas, de microempresas, el 60% correspondería al sector agropecuario, agropesca, ¿no? Que pesca es mínimo. Entonces, estábamos hablando, pues, fundamentalmente, si queríamos ir a resolver el problema de la microempresa en el país, teníamos que ir al sector rural, al sector agropecuario. Por otro lado, ya entrando más en materia, cuando salíamos al campo y veíamos en general lo que habían sido los programas de otras ONGs y del Estado, lo que encontrábamos masivamente era asociaciones de productores, ¿no? Que estaban constituidas como asociaciones sin fines de lucro. Es decir, con una modalidad que no es la más adecuada para alguien que pretende hacer negocio, por más, digamos, nivel de subsistencia en el que se encontraran estos pequeños productores. Si uno quiere apoyarlos en su organización, como había sido la mayor parte de políticas de Estado o de la cooperación en general, si uno los quiere promover, no puede darles, digamos, una forma de organización que tiene un límite muy claro, pero no solamente que tiene un límite, sino que además los pone en riesgo frente a la autoridad tributaria en el momento en que pasen cierto nivel de límite, ¿no? Eso, bueno, hay varios casos que podemos mencionar, pero entonces lo que encontramos en el Ministerio de Trabajo fueron algunos censos sobre estas situaciones. Encontramos más de 1.200 asociaciones a lo largo del país con esta organización como organización sin fines de lucro.
Eso fue otra de las cosas que nos llamó a reflexión, de ver entonces cuál era el modelo, porque si nosotros nos estábamos impulsando a que se asocien entre microempresas o entre pequeños productores, que se asocien, finalmente teníamos que darles una alternativa para ya operar en el mercado. Bueno, el programa APOMIPE, que se llamaba Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa en el Perú, trabajó, como era un programa de cooperación, no es un programa a nivel de todo el país, era un programa que priorizó 3 departamentos o regiones: Cajamarca, La Libertad y Cusco. A su vez, el programa tuvo 2 fases. Una primera fase, que le llamamos de aprendizaje, que tuvo 3 años y medio aproximadamente, entre el 2005 y el 2008. En esa fase se formaron 33 redes empresariales con aproximadamente 350 productores organizados. En la fase 2, que llamamos demostrativa, fue entre el año 2008 y el 2011, se formaron 85 redes adicionales y se llegó a más de 900 productores adicionales también. En el diseño del proyecto, la cooperación suiza normalmente tiene intervenciones largas, tenía intervenciones largas, lo cual es bastante interesante porque hace que no tengamos, digamos, proyectos cortos, pero la mayoría de cooperación, muchas tienen proyectos de 2 o 3 años. Y la cooperación suiza ha tenido siempre por política, en los sectores donde interviene, trabajar proyectos de 10 años. De manera que lo que se hace primero de manera de aprendizaje y luego a manera de demostración, pueda luego escalar y tener una fase de incidencia en políticas, ¿no? Esa fase en APOMIPE no se pudo realizar porque cambios en el gobierno, cambios de política ya a nivel de gobierno suizo, en el Congreso dejaron a Perú fuera de los países prioritarios. Entonces, el año 2009, me parece, anunciaron que solamente la ayuda iría hasta 2011 y, por lo tanto, solo nos quedamos en esa fase de negociación. Ahora, al final, les contaré un poco, sin cooperación, las cosas que sí finalmente se han podido lograr, ¿no? Pero sí a pulso, sueltas, por algunos trabajos, digamos, de incidencia y que en ese momento ya se está realizando a nivel de Estado, o sea, replicando, ¿no? En APOMIPE, al principio, no es que directamente se tuvo muy claro en qué cadenas intervenir. Sí había prioridad del sector rural, aunque se mantenía, como les dije, otro sector que fue artesanías, sobre todo en La Libertad, porque este proyecto en La Libertad está muy relacionado a la zona turística, a todo el corredor turístico de Moche, la cultura Moche, donde están los que conocen, están Brujo, la Huaca del Sol de la Luna, el propio Municipal, ¿no? Entonces, en toda esa zona hay un incipiente turismo que cada vez se va fortaleciendo más. Entonces, ahí el proyecto se concentró en poder desarrollar y promover la sociabilidad entre artesanos y artesanas, ¿no? Ligadas al turismo. Pero en las otras regiones se trabajaron otras cadenas, ¿no? La principal, la que al final tuvo mayor importancia, fue la de Pumas, que trabajó tanto en Cajamarca como en Cusco. En ambos lugares, pero más claramente en Cajamarca, tuvo un impacto muy grande. Pero los Punes era un sector poco, digamos, atendido, de forma un poco más técnica y con una demanda latente importantísima. Todo el poblador en la sierra valora mucho el cuy, ¿no? Y si no es para fiestas, normalmente es difícil a veces encontrarlo en los mercados o se encuentra a precios muy altos. Pero sobre todo no hay oferta, ¿no? O sea, por eso los precios altos. O sea, no había una oferta, por ejemplo, en Cajamarca suficiente como para toda la demanda que se identificó. Entonces ahí se trabajó en el sector de cuyes
y bueno, fue bastante exitoso. Pues, también el otro sector que se trabajó fue el de lácteos, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, tanto lácteos como cuyes son alimentos, están asociados al crecimiento urbano, el crecimiento poblacional, cada vez más importancia de la población urbana, necesariamente requiere demanda de alimentos y por lo tanto el sector lácteo fue otro del cual hubieron bastante éxito. Y finalmente el otro sector en términos proporcionales importante fue la cadena de las flores. La cadena de las flores podría parecer, digamos, que no hay mucha explicación, pero esta tuvo éxito en Cusco. Y Cusco es una región bastante especial porque Cusco tiene al principio se pensaba que era más por los hoteles, los restaurantes, ¿no? Pero en realidad cuando se levantó la información se vio que era la cantidad de fiestas patronales que hay a lo largo de todo el año, ¿no? Las que demandan estas flores. Y también la propia costumbre del ciudadano, del cusqueño, de las familias cusqueñas, de comprar muchas flores. O sea, las familias normalmente compran flores los días sábados para sus casas. Entonces es una plaza muy especial para esa cadena, ¿no? Y a eso sumado, bueno, la demanda de las florerías para que cubren la demanda turística, ¿no? De los hoteles y restaurantes. En Cusco llegaban flores de otras partes del Perú, de Huancayo, de Huaraz, pero sobre todo llegaban de Ecuador, ¿no? Entonces las flores producidas en Cusco pronto tuvieron, digamos, unas ventajas comparativas importantes porque se producían a 40 minutos de la ciudad y podían, digamos, competir en una ventaja por la frescura, ¿no? O sea, tenían 15 días de ventaja sobre la flor ecuatoriana, y eso también que fue una cadena que tuvo mucho éxito. Otras cadenas que se trabajaron fueron hortalizas, algunas frutas como mango, palta, ¿no? Y menciono al final el caso de carpintería, porque también ese fue un caso que desde el proyecto prácticamente no le dimos la importancia porque nos habíamos concentrado en el sector rural, pero cuando terminó el proyecto nos dimos cuenta que este era una de las redes, fue solo una red. Se congregaron ahí maestros carpinteros de un distrito Laredo, que está a 15 minutos de la ciudad de Trujillo, y fue una red sumamente dinámica y exitosa. El cambio de ingresos, cuando hicimos la evaluación del impacto, de lo que habían ganado estos carpinteros en forma asociada, era uno de los más altos en todos los casos, ¿no? Y bueno, ya posterior nos damos cuenta que evidentemente eso tenía mucho que ver con el crecimiento de la ciudad, o sea, la construcción, al igual que en la construcción allá crece, y por lo tanto esta red había encontrado pues ahí la forma de juntos poder abastecer el mercado con una demanda muy dinámica. Ahora, en general, entonces, si se dan cuenta, son mercados, o sea, las cadenas que apoyamos son mercados locales, regionales, que están constituidos básicamente por alimentos, como los cuyes, los lácteos, las frutas, las hortalizas, ¿no? Y estos casos especiales de carpintería y de flores, ¿no? En ningún caso, como proyecto, nos propusimos buscar cadenas de exportación, porque, como les voy a explicar después, la estrategia principal, que era la estrategia de las redes empresariales, lo que buscaba era mucha independencia del productor. Entonces, para entrar a cadenas de exportación, las habilidades y las capacidades tenían que ser otras, los estándares tenían que ser otros, ¿no? Entonces, desde el principio vimos eso sí como parte de la política no apoyar cadenas de exportación. Las estrategias utilizadas. En primer lugar, y son las estrategias desde el diseño del proyecto, ¿no? Uno de los temas fundamentales fue la selección
selección y la formación de los articuladores. O sea, en cuanto se organizó el proyecto, se tuvo que buscar un perfil de articuladores, de profesionales de diferentes carreras, que van a ser economistas, antropólogos, ingenieros, o tecnistas. O sea, en realidad la profesión no era determinante, pero sí era importante las aptitudes y las actitudes del articulador. O sea, necesitábamos personas que tuvieran, digamos, capacidad de relacionarse con la gente, ¿no? De hablar en público, de ser líder, de poder, de que tenga una vocación de trabajar por resultados, ¿no? Y que tenga sobre todo capacidad de comprender ideas, sentarse con la gente, porque aquí lo que había que hacer era proponerles a los productores, se iba entrando personas, proponerles, bueno, es una estrategia para que ustedes trabajen de forma asociativa, ¿no? La idea es que juntos puedan lograr ventajas, ventajas concretas que les van a reducir costos, les van a hacer ganar mercado, pero primero hay que, digamos, pasar por una serie de pasos, ¿no? Y entonces no todos están dispuestos, ¿no? O sea, cuando uno llega a las zonas del campo o en la ciudad también, cuando se llega a hacer este tipo de trabajos, es todo un arte, digamos, en la persona que tiene el contacto directo con la gente, ¿no? Entonces el articulador tenía que tener esas capacidades. Luego tenía que tener también conocimientos previos de experiencia, ¿no? O sea, no podíamos pues mandar a un, no sé, ingeniero químico a hablar sobre kiwicha, porque no iba a... O sea, tenía que tener algún tipo ya de experiencia en las cadenas que se estaban promoviendo, ¿no? Y bueno, y otra cosa es que además tenía que tener idea de lo que es ser emprendedor, de lo que es hacer negocios, porque aquí nosotros estábamos empezando, se estaba promoviendo la sociedad para que la gente pudiera entrar al mercado en mejores condiciones y hacer negocios, ganar plata, ¿no? No era una cuestión en la que realmente les iba a subsidiar para que se capacite o compre maquinario, no. Aquí la idea era que había que hacer planes de negocio y había que ver la forma de que en un plazo determinado se pudiera empezar a tener ganancias, que la gente empezara a tener ganancias. Eso era la selección y luego el proyecto se apoyó en una metodología de redes empresariales que ya había sido usada en otros proyectos, que había sido desarrollada por Naciones Unidas, CEPAL, y que había algunos manuales en los cuales nos apoyamos, ¿no? Entonces, esa metodología era una metodología que se le llamaba de redes empresariales. Entonces, esa metodología, cuando nosotros, digamos, fuimos capacitados y participé en el mismo nivel de capacitación de los articuladores, era una metodología que tenía en ese momento 5 fases, ¿no? Y bueno, empezamos a aplicar esas 5 fases. Pero luego, con el propio trabajo, nosotros fuimos enriqueciendo esa metodología y eso es lo que ahora les quiero presentar, porque supongo que es la estrategia central de lo que fue el proyecto. Y antes de explicarles el gráfico, les voy a pasar un video que se hizo justamente para poder, ya en la segunda fase, que fue la fase que se amplió el proyecto a más sectores y a más productores, que se utilizó para llegar a campo. Entonces, voy a apagar la luz por allá para que vean mejor. APOMIC, Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa en el Perú, construyendo redes empresariales para reducir la pobreza y la desigualdad social a través de negocios sostenibles, apostando por el desarrollo económico local. Múltiples experiencias internacionales han demostrado que para generar bienestar sostenible
es clave en la acción colectiva y la interacción con el entorno empresarial e institucional. En el programa APOMIPE ya comprobamos los excelentes resultados de la articulación de pequeños productores. El programa promueve la asociatividad enfocada a negocios a través de la formación de redes empresariales. Estas redes agrupan a pequeños productores para que unidos enfrenten con mayor éxito y competitividad las demandas del mercado. APOMIPE utiliza una adaptación al medio rural de la metodología redes empresariales, la cual ha sido ampliamente aplicada por Minca en varias regiones del país. Esta metodología consta de 6 fases. Fase 1. Análisis de territorios, cadenas y líneas de negocio. Para asegurarnos que un proyecto empresarial sea exitoso, debemos analizar los territorios donde se tiene planificado intervenir y detectar en ellos las cadenas productivas con mayor potencial de mercado. Este enfoque de demanda permite identificar productores interesados en trabajar en conjunto con miras a aprovechar una oportunidad concreta de negocio. En septiembre de 2005, el programa APOMIPE llegó a Tambo Real, una hermosa comunidad campesina del distrito de Surite, en la provincia de Anta, a 40 minutos de la ciudad de Cusco. En la zona se detectó un considerable número de pequeños ganaderos que vendían su leche en su comunidad y en una feria local los sábados. Fase 2. Promoción y selección. En Tambo Real fuimos 6 ganaderos verdaderamente comprometidos para invertir esfuerzo, tiempo, dinero en el trabajo conjunto y así mejorar nuestro negocio. Nos convencemos de las ventajas de trabajar en red. Porque en la red logramos mayor productividad, aumentan las ventas, los costos bajan. Es más fácil adquirir maquinarias, capacitación, asesoramiento técnico, trabajando en red. Tenemos más poder de negociación con clientes y proveedores. Por eso formamos la red de productores lácteos en la comunidad de Tambo Real. Nos reunimos semanalmente acompañados por un articulador del programa APOMIPE. Ellos toman sus decisiones, son dueños de su proceso. Nuestra labor es articular a los grupos y demostrarles las ventajas del trabajo en conjunto. Ellos entran en un proceso de autoselección a lo largo de todo su proceso de articulación. Es de vital importancia identificar al líder de la red y a los aliados territoriales como son gobiernos locales, otras ONGs y empresas privadas. Fase 3. Generación de confianza y planificación de mejoras. Con el fin de generar confianza en el grupo, el articulador del programa APOMIPE promovió capacitaciones técnicas. Visitas para conocer los negocios de cada uno de los ganaderos, talleres para analizar sus fortalezas y debilidades, pasantías y visitas a empresas del mismo rubro, así como actividades de camaradería. Tenemos una confianza con mis compañeros, por eso hicimos una empresa. Si no tendríamos una confianza, no trabajaríamos juntos. Constituir